Pasaron 23 minutos de las 11 de la noche. Como te contábamos, tratamos de tener dos ideas. En rigor quisimos tener tres. También Ritondo no pudo venir para que haya una voz del macrismo también. Mañana viene Pinedo, como para compensar. La verdad es que la idea nuestra sigue siendo siempre la misma. Nosotros preguntamos desde el lugar que nos sentimos cómodos. Tenemos una mirada del mundo, pero desde ahí tratamos de escuchar todas las voces y de preguntarle a todo el mundo, mañana viene Pinedo, que quizás es la opinión que nos está faltando esta noche. Pero bueno, hay una hora de tiempo y así vamos escuchando a todo el mundo. María Eugenia Estensoro, senadora de la Nación, gracias por venir, María Eugenia. No, un gusto, siempre es lindo conversar con vos. Gracias. Por el tema, a ver, del tiempo que te contaba, sos la invitada perfecta. Pues sos opositora en la ciudad y opositora en la Nación, de tal modo que sintetizo dos opositores en un solo reportaje. Sí, bueno, yo no me siento opositora, sino alguien que está buscando una manera de hacer política y de pensar la sociedad y el Estado, el gobierno de otra manera. Así que, pero no me defino como opositora, ¿no? Pero sí. De hecho, bueno, te hemos visto, pese a que tenés una mirada muy crítica sobre el kirchnerismo, te hemos visto rescatar algunas cuestiones. A propósito de eso, si querés empezando por ahí. Sí. Del discurso de la presidenta de hoy, las cuestiones vinculadas al género, como, no sé la asignación universal para las... Sí, si se puede ver desde ese punto de vista, o la ley de adopción, que en rigor no tiene que ver con una cuestión de género, pero que importa mucho. Sí. Bueno, mira, una de las cosas que sí me gustó del discurso de la presidenta, y fue las dos cosas que tuvieron como más ovaciones y aplausos en el recinto, fue, bueno, la asignación universal por hijo, que como vos sabés es un proyecto de Elisa Carrió de hace 10 años, que después de bregar en el desierto, la oposición lo tomó, y cuando estábamos el año pasado por sacarlo ya como una ley, el gobierno nacional se adelantó y Cristina sacó un decreto, y hoy es una de las políticas de Estado que más apoyo tiene en toda la sociedad. Y ese es un proyecto de la coalición cívica y del ARI. Y eso me da mucha alegría. Creo que extenderlo a las mujeres desde que están embarazadas me parece una cuestión muy positiva. Otro de los momentos así en que le aplaudieron muchísimo a Cristina fue cuando habló de la política de derechos humanos y la nulidad de obediencia debida y punto final. Y esa también fue otra bandera de Elisa Carrió, que ya en el 94, en la reforma constitucional, ella fue la que introdujo los tratados internacionales de derechos humanos que permitieron derogar estas leyes, porque los crímenes de lesa humanidad, dicen los tratados internacionales de derechos humanos, no prescriben. O sea, y después fueron también el proyecto de nulidad, era un proyecto de Patricia Walsh y cuando era diputada, y Elisa Carrió, que durante años se pedían sesiones especiales en la Cámara de Diputados para derogar esas leyes y que nadie bajaba al recinto. Igual, disculpame que te pregunte, durante el tiempo que transcurrió desde la presentación de aquel proyecto al presente, Lilita, a quien entrevisto habitualmente, si te molesta después te lo pregunto a ella porque viene afortunadamente, Lilita no fue cambiando su postura en relación a la cuestión de derechos humanos. Digo, no es de las que luego salieron a decir hay una utilización del tema y de algún modo poniendo en duda cosas que quizás sean Gerardo, avances. Hay una utilización del tema, primero porque esto de lo que ha intentado el kirchnerismo, primero decir, nosotros fuimos, como dicen siempre, nunca históricamente nadie se ocupó tanto de los derechos humanos. Si no hubiera habido el juicio a las juntas, que yo era periodista en ese momento, lo cubrí, asistí a esas sesiones terribles donde uno escuchaba testimonios desgarradores que en ese momento no se permitía televisar. Entonces, si no hubiera habido Alfonsín, el juicio a las juntas, todo el andamiaje jurídico que permitió ese juicio y que toda la investigación del nunca más, no hubiera sido posible esto. O sea que hay una política de Estado de distintos gobiernos, que lo bueno es rescatar, que uno no venga y se apropie de lo ajeno, sino que diga, bueno, la Argentina tendrá muchos problemas, pero ha habido una continuidad. Hubo una caída en un momento, pero ahora retomamos. Y eso es bueno, no es malo reconocer lo que hicieron otros. Entonces, cuando Carrió dice hay un uso indebido, me parece que además explica lo que hay gente de izquierda que también, si hay una falsificación histórica, también hay personas que han sufrido
la represión y que tienen hermanos, hijos desaparecidos y que sienten que esta especie de uso y abuso de Caballito, cuando no se vio desde el 76 en adelante hasta el 2003, nunca se los vio a Néstor y Cristina estar en marchas por los derechos humanos, ni en su provincia hacer... Entonces, eso en relación al gobierno y al kirchnerismo. Y en relación a los temas estructurales, la posición sigue siendo la misma. No, claro, la unidad, nosotros, como te digo, fue una política que... Lo que quiero decir con esto es que qué bueno que la democracia, muchas veces uno tiene políticos que están en la oposición, pero que presentan proyectos que después los toman otros. Y lo bueno sería que lo reconozcamos y no que uno se apropie de lo ajeno, sino que veamos que entre todos vamos construyendo y así se va a construir una sociedad mejor. Y no pensar que yo vengo y empieza todo de mí, soy fundacional, porque eso es autoritario, eso es lo que hacen siempre los gobiernos autoritarios, de pensar que empieza todo conmigo y que yo voy a seguir para siempre, ¿no? María Eugenia, apelando a aquella cronista que alguna vez fuiste, sí, aquella periodista que... Sí. Y que me alegra lo que dijiste al principio, de que en tu programa vos te gusta invitar a personas de distintas ideologías y puntos de vista. Más allá de lo que vos pienses. No, claro. No, porque me parece que revalorizar el rol del periodista y del periodismo, donde uno puede tener sus ideas, pero eso no quiere decir que va a tapar, ¿no?, la realidad, y que uno tiene que solamente hacer esto del peronismo, periodismo, no peronismo militante. Es peronismo militante y periodismo militante que de alguna manera niega la posibilidad de Hay periodismo militante de varios colores, pero, sí. Pero más allá de eso, yo quería, te agradezco igual el piropo, en rigor que lo que quería era apelar a tu lado cronista, para que me cuentes, más allá de tu posición, y por cierto la voy a escuchar tu proyecto por la ciudad, ¿qué hubieras contado primero? Viste que el comienzo de una crónica, como mencioné alguna vez en Cailini, que es un periodista extraordinario, es lo primero que le contarías a tu tía. ¿Qué es lo primero que hubieras contado? De la crónica del discurso de Cristina, que presenciaste como senadora de la Nación, y de la crónica del discurso de Macri, al que fuiste como una dirigente que se está ocupando de la ciudad. Lo primero que me contarías como cronista de cada una de las dos. Bueno, del discurso de Cristina hubiera dicho que ella siempre es muy impactante, porque realmente es una gran oradora. Ahora, en todo ese hora y cuarto que duró el discurso, no habló de las cosas más importantes. Vos se lo preguntaste a Pichetto recién. ¿Cómo no hablar de la inflación? Que no es que la oposición hablamos de la inflación. Hablan 40 millones de argentinos que todos los días no saben cómo va a ser para pagar el supermercado, el alquiler, porque no es solamente las cadenas de supermercados, como dijo, que fijan los precios. Son los alquileres, son los aumentos de salarios que te piden los empleados. Bueno, es el 50% de la población que no tiene salarios en blanco, lamentablemente, y los aumentos que se dan de acuerdo a las paritarias no les llegan. Entonces, hay una sociedad que no sabe cómo llegar a fin de mes. Entonces, la inflación estuvo ausente, entonces diría, se habló de muchas cosas, pero no se habló de lo principal, la inflación y la inseguridad. El gobierno nacional no se puede desresponsabilizar del tema de la inseguridad. Sin embargo, discúlpame, ¿no notas un cambio en este punto? Ahora la inseguridad, o la cuestión de la seguridad, entró en la agenda del gobierno. Digo, en Twitter leí justamente a la presidenta hace horas contar que van a sacar más policías a la calle, digo, sí, ya no es una percepción equivocada, como la inflación sigue siendo una percepción equivocada, ahora la inseguridad ya se toma como dato de la realidad. ¿Seguís en Twitter a la presidenta? No, yo no tengo Twitter, no. Ah, debieras, ¿eh? No, sí, pero no, realmente para seguir de ese tipo de chismes y eso no... No, bueno, chisme, es lo que dice la presidenta, te recomiendo para saber en qué anda. No creo que lo escriba ella tampoco, porque debe tener otras cosas más importantes que estar tuiteando. No me parece mal que lo hagan, pero los funcionarios me parece que tenemos otras cosas más importantes que hacer, salvo cuando queremos anunciar algo brevemente, pero estar contestándole a otro político... No, eso no lo hace, no es que responde, sino que cuenta en 140 caracteres algunos puntos, como en este caso apareció la cuestión de acciones de gobierno por la cuestión de seguridad, y como vos decías, quizás se diferencia de la cuestión de inflación en ese punto, ¿no? María Eugenia, y sobre el discurso de Macri, que... Y el discurso de Macri me pareció, y lo digo con todo respeto, pero de una enorme pobreza.
de una enorme pobreza. Primero dijo, yo no voy a dar cuenta de mi gestión del último año, que es de lo que se trata la apertura de la sesión legislativa siempre. Cristina dijo, vengo a dar cuentas de la administración de mi gobierno. Macri dijo, no, acá hay un libro para los que lo quieran leer, que ni siquiera se repartió ni a todos los periodistas, ni a todos los presentes. Y en realidad él está hablando a la legislatura y también le estaba hablando a los ciudadanos de Buenos Aires. Entonces no hay en un libro donde yo digo y después paso a otra cosa. Pero más allá de eso, así como Cristina habla sin leer y realmente es una oradora que tiene gran histrionismo y capacidad de oratoria, Macri leyó porque no es su fuerte la oratoria. Pero realmente, por ejemplo, empezó diciendo que había un programa muy bueno donde se le da alimentación a 2.000 niños y que ahora se lo quiere extender y seguramente será para 2.500 o 3.000. Cuando estamos hablando de una ciudad de 3 millones de personas. Eso no es un programa para, sobre todo en una ciudad donde el año pasado, en el 2009, perdón, aumentó la mortalidad infantil. Sí, que entonces, es un dato muy loco. Muy ¿no? loco. Digo, entonces, no, es terrible. Porque estamos en también, sí, claramente una de las regiones más ricas del país. Que es la región más rica del país. Hemos conocido, es la región más rica, tiene el PBI per cápita. Nosotros tenemos un PBI similar al de Portugal, de un país de los europeos, no los más ricos, pero ya tenemos la ciudad de Buenos Aires. Entonces, que haya aumentado la mortalidad infantil, y hay toda la zona sur, y además la mortalidad infantil en la zona sur es mucho más alta que en el resto de la ciudad. Bueno, pensar que un programa de alimentación para 2.000 chicos puede ser el gran logro en términos de nutrición infantil es más propio de una ONG que de una ciudad que, así como el gobierno nacional tiene hoy el presupuesto más alto de la historia democrática y tal vez de muchas décadas, la ciudad de Buenos Aires también. Y esa es una de las razones, Gerardo, por las cuales yo decidí postularme para gobernar la ciudad de Buenos Aires, porque creo que estamos viviendo un momento único y no hay una visión ni una propuesta de sociedad ni de ciudad que queremos, aprovechando que ahora sí hay recursos. Hay otros momentos donde los gobernantes quieren hacer cosas y no pueden porque tienen una restricción económica muy grande. La Argentina, al igual... Es un momento de mucho dinero. Yo leí mucho dinero. Que hoy, o sea, no puedo citar el medio, a pesar que no, porque leí demasiado, pero digo, leí que vos comparabas el momento en el que vos fuiste legisladora por la ciudad, y el actual, un presupuesto de 4.000. 4.500 millones, ahora es de 25.000 millones. Sí. Es mucha plata, es mucha plata. 25.000 millones. Entonces, sí. Nosotros podríamos haber dicho, además de hacer los 30 kilómetros de subtes que tendría que haber hecho Macri, hizo solamente 300 metros. Y tiene la plata, además porque el presupuesto es muy alto, pero más porque pidió un crédito, la legislatura se lo autorizó, pidió un crédito internacional, 300 millones de dólares en el 2009, nunca lo utilizó, el crédito ese está en el Banco Ciudad, lo tomó al 12% y en el Banco Ciudad da el 6%. O sea que estamos perdiendo plata de un dinero que no se hizo para... Entonces hoy anunció una nueva línea de subtes. Con todo ese dinero, ¿qué hubiéramos hecho? No reparar las escuelas, que ya está. Reparar las escuelas sí, pero hacer edificios para doble turno, hacer una red de jardines maternales para que realmente los padres y madres puedan dejar a sus hijos en las guarderías e ir a trabajar, porque hay una escasez de guarderías fenomenal. Sí, está bravísimo. Fenomenal. Encima que es para los que menos recursos tienen, digo. Entonces, porque a nivel privado es la ciudad que más opciones te da. ¿En qué idioma querés que te hable el nene? Sí. El problema es justamente el que no accede, ¿no? Hay un gran problema que cada vez son más los que optan por la educación privada en la ciudad, incluso personas de bajos recursos, porque no sienten, y esto es un problema serio, que la escuela pública los contiene y además les da la educación que necesitan. Entonces, cuando uno tiene mucho dinero, y no es solamente este año, han sido varios años de presupuestos muy altos, que todos los años crecen así exponencialmente, uno no ve una mejora en los hospitales. En los hospitales se quejan de que no tienen ni remedios, ni sábanas, hay hospitales donde ya no te dan ni siquiera la comida. ¿Sí? Sí, el otro día me contaba un Yo me iba a preguntar, digo, porque a mí me lo desmintieron eso. Yo un te chofer cuento, del me Senado. llegó esta información de la radio, yo llamé a un funcionario del gobierno de la ciudad, me lo desmintió con mucha vehemencia, y yo... Me decía hace pocos días, un chofer del Senado, me decía que su madre había estado internada, no me acuerdo a qué hospital me dijo, que necesitaba pañales, es una mujer mayor, bueno, él se los pudo comprar, pero que la paciente que estaba en la cama de al lado no tenía, y bueno, ellos le tuvieron que comprar, porque el hospital no tenía insumos ni tenía las cosas básicas para los pacientes. En ese sentido, yo paso el chivo siempre y quedo pegado a gente
con la que no tengo mucha amistad, porque hace muchos años que no vivo ahí, ¿no? Pero para los que venimos de una ciudad donde los hospitales son como en Rosario, digo, donde son una maravilla de atención y de contención, cuando escuchamos estas cosas decimos, pero loco, si son más ricos acá, ¿viste? Es como muy alarmante, sobre todo porque conocemos que se puede, que efectivamente se puede, y yo sé que es mucho riesgo para un periodista decir esto, pero invito a cualquiera a conocer cómo funciona un hospital público en Rosario, revalorizar, ¿no? el rol del Estado es que sus instituciones funcionen bien y presten servicios de calidad. Eso es lo que tenemos que aspirar. Bueno, el tema de salud es un tema recurrente. La Argentina y la Ciudad de Buenos Aires tienen una inversión en salud, en presupuestos de tanto la pública como la sindical, las obras sociales, la privada. La Argentina tiene un gasto enorme proporcionalmente como un país escandinavo y no damos salud de país escandinavo, ¿no? Entonces, por último, María Eugenia, más electoral. Sí. Sos candidata a jefa de gobierno. Así es. ¿Contra quiénes vas? ¿Qué chance tenés? Porque digo, desde las encuestas te cuento. A ver, decime qué dicen tus encuestas. No, yo no tengo encuestas mías, las voy a comprar cuando sea candidato. Viste que los candidatos compran sus encuestas. Pero según lo que ves, la cosa está entre el macrismo y el kirchnerismo, que ha crecido mucho en la ciudad de Buenos Aires. Una tercera fuerza en la elección pasada, esto no es una encuesta, sino un dato que nos quedó muy grabado a todos, que fue la extraordinaria elección de Pino Solanas. ¿Qué chance tenés? Mira, es una elección que está muy polarizada, así como a nivel nacional para Cristina Kirchner, si es que ella es la candidata, Macri sería su rival ideal. Recién hablábamos con Rosendo Fraga, que salía de acá, donde decía, claro, porque entonces es una discusión solamente ideológica, ¿no? Y no se hablan de los problemas reales. Entonces, si va Macri es la derecha, el otro es la izquierda y se polariza. Es una discusión sobre lo que piensa, sobre el discurso del gobierno nacional, el discurso del gobierno de la ciudad, y no sobre las gestiones. Y no sobre las gestiones ni los problemas reales, que fue parte del discurso hoy de Cristina. Y en la ciudad también se va a buscar ese escenario de polarización. Yo creo que la tercera opción va a ser la coalición cívica, seguro. Y las encuestas, que yo tengo encuestas propias, que no las compramos para manipularlas, sino para saber realmente dónde estamos parados. Hoy estamos, la coalición cívica y Proyecto Sur, estamos en el mismo nivel, con Lozano. Porque Pino Solanas no transfiere el caudal de votos que sacó en la última elección a Lozano. Lozano es candidato propio, del mismo modo que yo tengo que ganarme los votos yo misma. No son los votos solamente de Elisa Carrió, parte son los de la coalición cívica de Elisa Carrió, sin duda, pero no es el total del caudal de votos. Entonces, en este momento, Lozano y yo estamos en un nivel similar. Pues yo ya empiezo a chusmear porque arrancó. ¿Y en cuánto están? Ponele. Ah, eso no te voy a decir, eso tenés que hacer tu trabajo de periodista, porque pero no tenemos. Yo creo que lo que tenemos que en la Argentina empezar a hablar de los problemas reales, porque solamente la ideología es importante, pero no es lo único. No podemos decir por qué. No, pero es el marco, es la manera, son las herramientas con las que encarás los problemas reales. No lo creo, porque Ibarra también decía, no, porque nosotros estamos por el Estado y el Estado se vino colapsando. Los mismos que hoy hablan, no, porque hoy Cristina denostó las privatizaciones. Bueno, el tema del petróleo lo conozco bien. Kirchner fue uno de los impulsores de la privatización de YPF y Parrilli fue el miembro informante de la privatización de YPF. Entonces, y además cuando YPF era una empresa argentina, de capital mixto, estatal y privado, cuando mi padre la gerenciaba, ¿no? Y el Estado era el principal accionista. Cuando después de que murió mi padre, Kirchner vendió la parte de Santa Cruz a los españoles. Entonces ellos han participado, y también privatizaron el Banco de Santa Cruz, que ahora es Kenasi, que lo compró y después compró YPF. Entonces no pueden ponerse, los mismos que dicen estamos del lado del Estado son los que se han enriquecido con las privatizaciones, tanto de sus provincias como de la nación. Entonces, lo ideológico a veces esconde la verdad y los problemas continúan. Y ahí es lo que quiero volver a decir. La razón por la cual yo acepté este desafío, que no va a ser fácil, Gerardo, como vos lo decís, es que aprovechemos un momento histórico para la Argentina y para la ciudad, para toda Latinoamérica. Esta es la década de Latinoamérica de poder dar ese salto de progreso. Viene para acá, nos toca. Es lo que están hablando todos los académicos. Y de todas las ideas. Si la Argentina cree que reestatizar aerolíneas es el gran logro, o terminar después de 37 años, Yacyretá, como dijo, o hablar del Banco Nación, como habló la presidenta, 20 minutos. ¿Sabes lo que hace el Banco Nación? Vos pones tu plazo fijo, el Banco Nación, que debe darte las mejores condiciones, no digo que sea peor que los otros, seguramente es mejor,
Pero uno va a depositar sus ahorros, te dan el 9%. Pedís un crédito personal y lo tenés que pagar 42% de interés anual. Entonces, ese no puede ser el modelo de desarrollo para nuestro país. Entonces, yo quiero que hablemos de las cosas reales, con ideología, sí, pero no la ideología que esconde la verdad. María Eugenia, bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias por venir. En 3 minutos, desde acá se ve un amarillo fuerte. Demasiado fuerte. Dios mío, lo que me espera. En 3 minutos. Te he discutido mucho. Yo voy a decir, me lo tomo con humor, pese a que hay temas que son demasiado delicados como para tomarlo con humor. Vamos a hablar de cosas así más, sí, porque vos generalmente tenés un toque personal. Pero bueno, hablamos de política. Me lo guardé para el medio, después del corte.